Tenemos el siguiente ejercicio para el estado líquido. Tenemos entonces una masa de mercurio en estado líquido que tiene esta densidad inicial 13.596, ¿no? En kilogramos por metro cúbico. Y además tenemos su temperatura y su presión. Y la densidad pasa al estado 2 o aumenta a 13.654 y su presión también aumenta. Por lo tanto, nos piden determinar el coeficiente de compresibilidad isotérmico, que es beta, el que tenemos denominado, sabiendo que el coeficiente de expansión tiene ese valor. Entonces vamos haciéndolo en el workspace. Ahí lo tenemos en el ejercicio, vamos anotando inicialmente los datos. Bien, tenemos como datos para el mercurio. Vamos a anotar el estado inicial y el estado final. En el estado 1 tenemos su densidad 1 de 13.596. Kilogramos sobre metro cúbico. Luego, su presión en el estado 1 también es de 1 atmósfera. Y su temperatura de 20 grados centígrados. Esta temperatura, llevándolo a Kelvin, lo colocamos directamente 293 grados Kelvin. Entonces, la densidad pasa entonces en el estado 2. En el estado 2 tenemos su densidad de 13.654. 13.654 kilogramos por metro cúbico. La presión en el estado 2 es de 100 atmósferas, ¿no? Se eleva bastante, la presión se incrementa. Y la temperatura en el estado final también tenemos de 280 grados Kelvin. Bien, esos son los datos que tenemos tanto para el estado 1 y para el estado 2, ¿no? Estado 1 y estado 2. Bien, entonces vamos haciendo nuestras ecuaciones que conocemos. Primero, nuestras ecuaciones que nos relacionan temperatura o volumen como función de temperatura y presión. Entonces, la ecuación diferencial del volumen como funciones de temperatura y presión, ¿no? Las tres variables termodinámicas. En vez de volumen vemos que tenemos aquí densidad, ¿no? Pero podemos usar la relación entre la densidad y el volumen con la masa para llevarlo a relación de volumen. Bien, escribimos la ecuación diferencial. dB es igual a esta propiedad, la variación del volumen con respecto a una variable, manteniendo constante la presión. Esta es mi ecuación, más, esta es mi ecuación diferencial, más la variación del volumen respecto a la otra variable que es la presión, manteniendo constante la temperatura por el diferencial de P. Tenemos de esa forma nuestra ecuación. Luego, ya hemos dicho que vamos a utilizar alfa y beta, ¿no? Aquí tenemos el coeficiente de expansión térmica, ¿no? Este dato es, vamos a anotar, ese dato es alfa, ¿no? Ese es el coeficiente de expansión térmica alfa, es de 1,82 por 10 a la menos 4 grado Kelvin a la menos 1, ¿no? O 1 sobre grado Kelvin, que es lo mismo, ¿no? Y nuestra incógnita para nosotros es el determinar el coeficiente de compresibilidad, ¿no? Y conocemos las definiciones. Bien, entonces es importante hacer a partir de las definiciones. Nosotros tenemos la definición de alfa y vamos hallando rápidamente esa relación que hay alfa con esta derivada parcial. Alfa es 1 sobre b
por la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura, ¿no? Por eso es alfa la variación del volumen con respecto a la temperatura. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos en esta ecuación el cambio de volumen como derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura es igual a alfa por B. Simplemente haciendo el despeje, ¿no? Aquí. Ahí obtenemos ese resultado. Y luego beta. El valor de beta, coeficiente térmico, es menos la relación de 1 sobre B, como el cambio del volumen con la presión. Eso nos expresa entonces beta, y de donde yo despejo esta variable o esta derivada parcial que está aquí en nuestra ecuación principal, derivada de B con respecto a P, manteniendo la temperatura constante, es igual a menos el coeficiente que es mi incógnita, coeficiente de compresibilidad. Aquí, ¿no? Es eso. Bien, entonces yo ya puedo expresar mi ecuación diferencial en función de estas variables. Eso es lo que estamos buscando para poder resolver este ejercicio. ¿Mm? Entonces vamos a hacerlo eso aquí. Continuamos. Entonces mi ecuación diferencial la voy a llevar a de esta forma con alfa y beta, con las incógnitas que yo tengo, ¿no? Por aquí puedo hacerlo de esa forma. Diferencial de B es igual a, esta derivada parcial es alfa por B, ya está, por diferencial de T. Esta otra derivada parcial es menos beta por B, menos beta por B. Por diferencial de presión. Aquí está mi incógnita. Ya tengo aquí esta relación. Luego, factorizando el volumen, voy a tener la siguiente ecuación, derivada diferencial de B, factorizando el volumen, alfa de T menos beta dP. Y luego me queda esa ecuación de esa forma, ¿no? dB sobre B es igual a alfa dt menos beta dP. Ya tengo mi ecuación, tengo mi dato alfa, tengo dato beta es mi incógnita, tengo la presión y temperatura en estado inicial y final, y en vez de volumen tengo datos de densidad. Entonces voy a resolver esta ecuación diferencial haciendo la integral, pero lo que voy a hacer es luego buscar la relación entre volumen y la densidad, ¿no? ¿Qué es una relación? Alfa y beta son constantes, ¿no? Entonces simplemente la integral se hace ahí, ¿no? Entre volumen 1 y volumen 2. Para una temperatura 1, temperatura 2, presión 1, presión 2, que son los datos que yo tengo para acá. Bien, al hacer la resolución de esta ecuación, integral de dB sobre B es logaritmo natural de B2 sobre B1. Igual a alfa por temperatura en el estado 2, son integrales definidas, hemos dicho, ¿no? Todas son estas integrales definidas, ¿no? Entre presión 1 y presión 2. Temperatura 1 hasta temperatura 2, ¿no? B1 hasta volumen 2, ¿no? Entonces estamos haciendo como una integral definida. T2 menos T1 menos beta presión final menos la presión inicial. Ya tengo entonces, fíjense, solamente mi incógnita es beta. Aquí es igual beta. Beta despejando, lo paso a este lado, menos se viene con más, es igual a alfa por la diferencia de temperaturas, esos son datos. Ya está, esto menos al otro lado. Esto pasa al otro lado, negativo menos logaritmo natural de B2
sobre B1. Todo esto dividido entre presión 2 menos presión 1. Presión 2 menos presión. Y ya tengo mi incógnita, que es el coeficiente de compresibilidad beta, como funciones de estas mis variables. Simplemente me falta llevar la densidad a la relación con el volumen. Bien, utilizo una ecuación que es muy importante tenerlo en cuenta, que es la densidad en el estado 1 es igual a masa sobre volumen 1. ¿Ya? Y de aquí despejo la masa. La masa es Rho1 por B1. La densidad en el estado 2, la misma relación que es para líquidos, para gases, para todo. Masa sobre volumen 2. De donde obtengo de la misma manera la masa, ¿no? La masa es la misma, no hay ninguna variación de la masa, Rho2 por B2, ¿no? Las masas son iguales. Por lo tanto, como las masas son iguales, voy a igualar densidad 1 por volumen 1 igual a densidad 2 por volumen 2. ¿Vamos haciendo eso? Entonces, igualando las masas, igualando las masas, ¿no? Es decir, en el estado 1 y en el estado 2, ¿no? Podemos decir que las masas son iguales. M1 igual a M2. Tenemos que Rho1 por B1 es igual a densidad 2 por volumen 2. Bien, aquí algo importante, yo tengo volumen 2 sobre volumen 1. Para evaluar, entonces yo voy a llevarlo de esa misma forma, esta relación, ¿no? Entonces, esa relación es volumen 2 sobre volumen 1 es igual a la densidad 1 sobre la densidad 2. Entonces voy a reemplazar esa relación. La relación de volumen 2 sobre volumen 1 voy a reemplazar en esta ecuación para poder tener todos los datos y hallar el valor de la incógnita beta. Entonces, reemplazando me queda de la siguiente forma. Alfa por la diferencia de temperaturas menos el logaritmo natural de B2 sobre B1 es igual a Rho1 sobre Rho2. Eso simplemente, ¿no? Rho1 sobre Rho2. Todo esto dividido entre la diferencia de presión, ¿no? Presión 2 menos presión 1. Bien, entonces a continuación reemplazamos los valores y encontramos el valor de beta. Vamos haciendo eso para concluir con este ejercicio. Beta es igual a vamos a hacerlo por acá. Beta, alfa es aquí el valor 1,82 por 10 a la menos 4. 1,82 por 10 a la menos 4 está en grados 1 sobre grado Kelvin. Entonces, las temperaturas en grados Kelvin. La temperatura 2 es 280 grados Kelvin. ¿Está aquí? Entonces, 280 menos T2 menos T1 es 293. Menos el logaritmo natural de las densidades. La densidad, entonces, tenemos ahí de dato, anotamos el valor. Esto no tiene unidades. Aquí, grado Kelvin con el grado Kelvin se simplifica, ¿no?
la densidad es entre las mismas unidades. Entonces hacemos ρ1, que es 13.596. 13.596 dividido entre ρ2, 13.654. 13.654. Ya está. Y por debajo la presión. La presión en el estado final es de 100 menos 1. 100 menos 1. Entonces hacemos el cálculo, bien, resolviendo el resultado de esta operación, obtenemos el valor de 1,91 por 10 a la menos 5. ¿No? Sus unidades es 1 sobre atmósfera. Lo vamos a llevar estas unidades a Pascal. Entonces, en el sistema internacional, una atmósfera es 101.325 pascales. ¿Ya? Bien, haciendo esa operación, obtenemos ya el valor en las unidades del sistema internacional para el factor o para beta, que es el coeficiente de compresibilidad. Cuyo resultado es, dividiendo de el resultado 1,91 por 10 a la menos 5 dividido entre 101.325. 1,88 por 10 a la menos 10. 1,88 por 10 a la menos 10. Entonces sería la unidad de 1 sobre Pascal, ¿no? Pascal a la menos 1. Ese es el resultado entonces para el coeficiente de compresibilidad isotérmico del mercurio.